Buenos días, hermanos. Damos gracias al Señor porque hoy continuamos con el estudio del libro de Apocalipsis. Ya estamos en el capítulo 15. En este capítulo hay 3 visiones, ¿no? La primera es 7 ángeles preparados para ejecutar los juicios postreros de Dios, que está en el versículo 1. En la segunda visión está en el versículo 2 y 4, que habla el gozo de los santos en el cielo. Y en la tercera visión, del 5 al 8, que habla acerca del templo del tabernáculo en el cielo es abierto. Juan ve en el cielo una nueva señal. Se trata de los 7 ángeles que tenían las 7 plagas postreras. En los capítulos anteriores ya nos ha hablado mucho acerca de los juicios de Dios. Hemos visto los 7 sellos y también las 7 trompetas. Ahora comienza una nueva serie de 7 copas de la ira de Dios. Pero debemos notar que son descritas aquí como las 7 plagas postreras. En ellas vamos a ver un fuerte énfasis en el carácter definitivo de estos juicios, puesto que con ellas, nos dice Juan, se consumaba la ira de Dios. Llegados a este punto, podríamos decir que a partir de aquí el propósito de Dios no es tanto buscar la conversión de las personas, sino traer sobre ellas su justo juicio. Sin lugar a dudas, el tema de la ira de Dios no nos gusta, se habla muy poco de ello, incluso entre los creyentes. Sin embargo, vamos a ver en este pasaje que la manifestación de la ira de Dios produce uno de los cánticos de alabanza más hermosos que se han escuchado en el cielo. Ningún creyente dudaría en admitir que el amor es uno de los atributos de Dios, pero pocos se atreverían a decir que la ira es otro de ellos. Queremos un Dios que se preocupe por nuestro placer y bienestar, pero no uno que nos reprenda y castigue por lo que hacemos mal. Pero no olvidemos que la ira de Dios es la respuesta anunciada contra toda forma de pecado. La otra visión es el gozo de los santos en el cielo. Nos presenta a los que habían alcanzado la victoria sobre la bestia y su imagen y su marca y el número de su nombre. Ya no está en la tierra, sino que aparece en la misma presencia de Dios. A continuación, se nos muestra la alegría de estos vencedores. Juan dice que los vio con las arpas de Dios y que cantaban el cántico de Moisés, siervo de Dios, y el cántico del Cordero. Parece que el arpa es uno de los instrumentos principales usados en el cielo para acompañar la adoración. En este mundo no existen naciones cristianas que se comporten como tal, pero en la nueva creación habrá también nuevas naciones que rendirán su adoración a Dios de corazón y voluntariamente. La tercera visión nos habla del templo del tabernáculo en el cielo es abierto. Notemos que el templo se le llama también el tabernáculo del testimonio. El testimonio se refería a las tablas de la ley que estaban en el arca en el lugar santísimo. Esa ley trata del carácter de Dios y de los requisitos que Dios espera que los hombres cumplan. ¿Qué importancia tiene este detalle en este contexto? Bueno, sirve para aclarar cuál es la causa de los juicios que están a punto de ser manifestados. Cuando los hombres quebrantan la ley de Dios y viven de espaldas a Él, le ofenden gravemente. Algunos piensan que como son mayoría los que no creen en Dios, Él un día se dará por vencido y cambiará para ser como ellos. Es una equivocación terrible. Dios es perfecto y no va a cambiar su carácter. Por el contrario, se dispone a quitar todo aquello que no corresponde con su santa ley. Y para terminar esta introducción, dice que nadie podía entrar en el templo. Lo que Juan estaba viendo era un momento muy solemne en el que la gloria de Dios se estaba manifestando de una manera especial. Como consecuencia de ello, nos dice, y el templo se llenó de humo por la gloria de Dios y por su poder. Momentos similares ha existido, Primera de Reyes, capítulo 8, versículo 10, cuando Salomón consagra el templo. También en un pasaje, Isaías declara que la gloria llenó su templo. Y así sucesivamente, hasta el final, habrá en el libro de Ezequiel 44, versículo 4, que también ese templo va a ser construido ya después. Tal era la importancia de este momento que nadie podía entrar en el templo hasta que se hubiesen cumplido las 7 plagas de los 7 ángeles. Pero, amados hermanos, todos creemos que lo que precede a una tormenta de esa magnitud, de relámpagos, truenos, rayos, que están sonando ya las últimas trompetas. Que Dios los bendiga.
Bienvenidos, amados, al estudio de capítulo 15 de Apocalipsis. Es un placer, es un gusto poder estar nuevamente con ustedes, aprendiendo y recibiendo mayores revelaciones de parte de nuestro Dios. Agradecidos también por una semana más de vida que nos ha guardado de todo mal, en espíritu, en alma y en cuerpo, y que todavía estamos sedientos y deseosos de conocerlo más y mejor a nuestro amado Señor. En el capítulo 15, primeramente vemos una introducción al capítulo 16. Aquí, en este capítulo, prepara el escenario para el juicio de las 7 copas. Presenta un cuadro de cómo encajará todo en estos últimos juicios. Porque más adelante, en el capítulo 17 y 18, hay un paréntesis que habla de la caída de Babilonia. Ya lo veremos más adelante. Apocalipsis se desenvuelve casi en forma cronológica, salvo algunos puntos que Juan hace hincapié en algunas cosas importantes. Y también periódicamente, como hemos visto, después de cada 6 juicios, hay un paréntesis, hay un interludio para descansar un poco de tanto juicio, de tantas cosas adversas y horribles que van a ocurrir. Igualmente en el juicio de las trompetas, como ya lo hemos visto, ¿no? Y así es constantemente. Hay un break, un espacio, un paréntesis cada cierto tiempo. En el capítulo 15 continúa este paréntesis bastante largo, ya para los preparativos de los juicios que van a ser tan fuertes en el capítulo 16. Y va a suceder muy rápidamente, como ustedes van a ver. Un acontecimiento tras otro, un juicio tras otro, ya no da respiro. Para que se cumpla así lo que dice su palabra, serán como dolores de parto, porque ya es inminente el fin. Los 2 primeros juicios fueron para que se arrepintieran de los sellos y de las trompetas, pero no quisieron. Este capítulo 15 tiene el propósito de poner las bases para estos últimos y peores juicios, que son de las copas. Versículo 1. Vi en el cielo otra señal, grande y admirable, 7 ángeles que tenían las 7 plagas postreras, porque en ellas se consumaba la ira de Dios. Grande y admirable se encuentra solo 2 veces en la Biblia y está aquí en Apocalipsis 15. Lo repite 2 veces. Lo vamos a ver la segunda vez. ¿Qué nos dice? Porque en ella se consumaba la ira de Dios, dice en la parte final, que su ira está en su máxima medida, que nadie va a escapar de este juicio. Esta palabra consumaba es la misma palabra que está escrita en Juan 19:30. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es, y habiendo inclinado la cabeza, entregó el espíritu. ¿Qué está diciendo? ¿Qué significa? Que ya se terminó todo su suplicio, todo su dolor, toda su faena, todo su trabajo. Así terminó y así va a terminar Apocalipsis. Acá la justicia de Dios va a ser ejecutada en su plenitud. Qué triste, hermanos, que lleguemos a esta situación donde ya se agotó todas las misericordias, todas las bondades, toda la gracia de Dios. Y como dijo en el Antiguo Testamento también, ya no hay remedio. Hermanos, para mí, y yo creo que para todo predicador, es muy difícil hablar de estos juicios venideros. Y es más, como siempre lo he dicho, hay muchas personas que no quieren estudiar Apocalipsis porque tienen terror y miedo. Pero Apocalipsis no es más que la revelación y la recopilación de todo el Antiguo Testamento y parte del Nuevo. Esta palabra entonces es consistente con el Antiguo Testamento y nos dice que es un Dios absolutamente justo con los hombres. Es fiel con su trato con el mal, es consecuente, está a la puerta, llamando a ver si se arrepienten. Y estos juicios van a suceder después de haber mandado una y otra vez. Primero a sus profetas, a sus apóstoles, a los testigos, a los 144,000, por último, a los ángeles que desde el cielo predicaban denodadamente, pidiendo un cambio, pidiendo que no se dejen sellar ya a estas alturas. Estas señales del fin son muy significativas. En el original griego es la palabra eschatos, que quiere decir
escatología, que es el estudio de las últimas cosas que sucederán en la tierra. Después del juicio vendrá su reino en la tierra. Por un lado, triste para los que se van a condenar y van a estar alejados de Dios. Pero para nosotros y para todos los que estábamos en el cielo ya a esas alturas, será motivo de gozo. Se terminará toda la maldad. Cuando estos ángeles derramen las 7 copas, será el fin de su ira. Versículo 2. Los vencedores. Vi también como un mar de vidrio mezclado con fuego, y a los que habían alcanzado la victoria sobre la bestia y su imagen, y su marca y el número de su nombre, en pie sobre el mar de vidrio con las arpas de Dios. Juan está diciendo, vi lo que puedo llamar como un mar de vidrio, mezclado con fuego, y vio también que estaban de pie los que habían salido victoriosos en su lucha con la bestia, con su imagen, con el número de su nombre, que no se dejaron sellar. Juan ya habló en los juicios pasados, en los sellos, en las trompetas, y ahora seguirá hablando en las copas de ira. Esta organización de este material de Apocalipsis es típico de los escritores escatológicos. Está formado en grupos de 7 y de 3, considerando que los 3 grupos de 7 son la máxima perfección. Y la escena, como ustedes lo ven ahorita, es en el cielo. Juan está describiendo a los decapitados, a los mártires de pie junto a ese lugar que parecía mar. También lo repite en Apocalipsis 4:6. Sobre este mar leemos: y delante del trono había como un mar de vidrio semejante al cristal. Es casi igual, como un mar. Y junto al trono y alrededor del trono, 4 seres vivientes. Esta vez, en el capítulo 15, el vidrio está mezclado con fuego, como corresponde a estas circunstancias. El fuego es símbolo de juicio. ¿Se acuerdan? La paja de la cosecha se consume con el fuego, dice el Señor. Mateo 3:12. Su aventador está en su mano y limpiará su era y recogerá su trigo en el granero y quemará la paja en el fuego que nunca se apagará. Hebreos 12:29. Nuestro Dios es fuego consumidor. El fuego significa juicio. Y todas estas escenas están relacionadas con el fuego del juicio que va a venir sobre la tierra. El himno que cantó Moisés cuando cruzaron el Mar Rojo es igual. Cuando salieron estos mártires a salvo del mar de martirio con el anticristo y todas las fuerzas del mal, el falso profeta y toda la maldad, llegaron victoriosos al cielo. Hay una similitud con el Mar Rojo, con la salida de Moisés y el pueblo de Dios. Sufrieron las muertes más salvajes, pero salieron triunfantes como los héroes de la fe que fueron torturados, pero nunca negaron a Dios. Fue con la muerte que vencieron. Cada vez la palabra describe el día del martirio como el día de la victoria, porque es por leve momento, por un poquito, es atravesando ese desierto hasta llegar a la tierra prometida, como lo hicieron los grandes hombres, héroes, mártires: Pablo, Pedro, Jacobo, Juan. ¿Cómo murieron? Y en esta época, en estos últimos siglos, ¿cuántos héroes? Estaba viendo la vida de Dietrich Bonhoeffer, este gran hombre de Dios. Fue un pastor protestante y teólogo, también una de las principales figuras de la resistencia alemana al régimen de Hitler. Nació en una familia aristocrática. Su madre era hija de un predicador y su padre un prominente neurólogo y profesor de psiquiatría. Estudió en Berlín y en el seminario de la Unión Teológica, también en Nueva York. Desempeñó labores pastorales en una congregación alemana en Barcelona. Luego asumió como pastor en las iglesias evangélicas alemanas muy grandes, o mejor dicho, la más grande en ese país. Estuvo también a cargo de un seminario que al cabo de un tiempo la Gestapo la cerró, arrestando a muchos de sus alumnos. Bonhoeffer no solo insistió en la libertad de predicar el evangelio,
también estaba listo para arriesgar su vida como un cristiano que se resistía a Hitler y todos sus abusos y que ayudaba a judíos a escapar de los nazis. Le clausuraron por segunda vez su seminario y la Gestapo le prohibió hablar, predicar o publicar sus escritos. Luego, por iniciativa de los mayores oponentes al régimen nazi en las iglesias, se creó la iglesia Barmen en Alemania, dejando bien claro que la iglesia estaba obligada a combatir la injusticia política. Bonhoeffer desempeñó un papel clave de acaudillamiento en esta iglesia, oponiéndose a las políticas antisemitas de Hitler. Apelaba a la abierta resistencia de la iglesia al tratamiento que Hitler daba a los judíos. Aunque la iglesia de la confesión no era grande, representaba un foco considerable de oposición cristiana al régimen nazi en Alemania. En 1939 se unió a un grupo clandestino de la resistencia que incluía militares de alto rango de la Oficina de Inteligencia Militar, cuyo objetivo era derrocar el régimen nacionalsocialista de Hitler. Fue arrestado después en su intento de ayudar a escapar a muchos judíos a Suiza. Fue acusado de conspiración y encerrado en la cárcel de Berlín durante 1 año y medio. Y en 1943 fue arrestado y encarcelado, acusado de sublevarse contra las Fuerzas Armadas. Luego del fallo en su contra, Bonhoeffer fue enviado a un campo de concentración y en 1945 fue ejecutado en la horca a los 39 años. Él desde joven peleó por la justicia, por la obra de Dios, junto con otros 3 miembros de su familia que también fueron asesinados por participar en el movimiento de resistencia protestante a las muertes y crímenes de Hitler. La iglesia permanecía muda cuando tenía que haber gritado. La iglesia reconoce ahora haber sido testigo del abuso, de la violencia brutal, del sufrimiento físico y psíquico de un sinfín de inocentes, de la opresión, el odio y el homicidio, sin haber alzado su voz por ellos, sin haber encontrado los medios de acudir en su ayuda. La iglesia dice ser culpable de las vidas de los hombres más débiles e indefensos de Jesucristo. Bonhoeffer escribió El costo del discipulado, un llamado a una obediencia más fiel y radical a Cristo y una reprimenda severa al cristianismo cómodo, conformista de esa época. Un sacerdote del campo de concentración que presenció el ahorcamiento de Bonhoeffer dijo: los prisioneros fueron sacados de sus celdas y vi que el pastor Bonhoeffer, antes de quitarse toda la ropa de la prisión, se arrodilló en el suelo orando fervientemente a su Dios. Me conmovió profundamente la forma en que oró este adorable hombre, tan devoto y tan seguro de que Dios lo estaba escuchando. Volvió a decir una oración y luego subió a los escalones hacia la horca. Valiente y sereno, en los casi 50 años que he trabajado, nunca he visto morir a un hombre completamente sumiso a la voluntad de Dios. Y en el amanecer del lunes 9 de abril de 1945, Bonhoeffer, que el día anterior había dirigido un servicio religioso a petición de todos los presos del campo de concentración, fue ejecutado con la horca. Debió desnudarse para subir el cadalso. Sus últimas palabras fueron: este es el fin, pero para mí el principio de la vida. Hermanos, qué precioso que hay hombres, no solamente los héroes de la Biblia, sino también en los siglos pasados y ahora, hermanos, que siga el Señor levantando a ese remanente santo, puro, que se ponga de parte de Dios. Y así como hay un amanecer para todo cristiano que espera en el Señor, como dice el salmista: mi alma espera en ti, Señor, como el centinela espera la mañana. Y así como hubo un amanecer en la vida de los que morían en el Coliseo, fueron del anfiteatro al cielo, felices
y serenos de rostro. Jesús dijo, porque todo el que quiera salvar la vida, la perderá, y todo el que pierda la vida por causa de mí, la hallará. Eso está en Mateo 16:25. La verdadera victoria no consiste en conservar la vida. Salmo 116:15. Estimada es a los ojos de Jehová la muerte de sus santos. Es por causa de Él que esas vidas ya están en el paraíso. Es muy hermoso la muerte de sus santos, de sus hijos, de su pueblo. ¿Por qué? Porque Él los está esperando en casa, en el lugar que Él ha preparado de antemano. Que nuestra meta máxima sea vivir para Cristo. Así como dice Pablo, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Como dice también en Filipenses 1:20, conforme a mi anhelo y esperanza de que en nada seré avergonzado, antes bien con toda confianza, como siempre, ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo, o por vida o por muerte. Quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio, y eso es lo único que importaba. No estimaba preciosa su vida como cosa a que aferrarse. Solo eso lo puede hacer Dios en tu vida y en la mía. Esto debe ser nuestra convicción genuina como cristianos. ¿Cristo se está magnificando en tu vida? Apocalipsis 26. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con Él. Hay una descripción de esos valientes, de esos mártires. Son los cristianos que no se postraron, no adoraron a la imagen, los mataron, los masacraron. Estos son los vencedores, los valientes, no los domingueros, no los que van a la iglesia como algo social. La palabra dice que el cielo es solamente para los valientes. Desde los días de Juan el Bautista, decía el Señor, hasta ahora el reino de los cielos sufre violencia y solo los violentos, los valientes lo arrebatan. Los que pueden vencer al sistema con sus propias vidas. Nada ni nadie los hizo retroceder. Qué cuadro más hermoso, hermanos. Ellos de pie, los vencedores. Si Dios lo dice, nosotros también debemos pedirle esa valentía que viene de Dios, porque también nadie es valiente en sus propias fuerzas. Como dice Ana en su cántico, este mar de cristal es un mar estable. ¿Se acuerdan que el mar, decíamos que era algo que es movido, que es convulsionado? Pero este mar a donde vamos a llegar, de cristal, de vidrio, estable, preparado solo para los victoriosos, que es parte del Shekinah, de la misma presencia de Dios. Pararse, estar de pie, significa victoria, y ellos estaban victoriosos, triunfadores delante de Dios y de toda la corte. Por eso se le dan las arpas para adorarlo. Sinónimo, como hemos estudiado, de gran gozo, y glorificaban a Dios. Versículos 3 y 4. Y cantaban el cántico de Moisés, siervo de Dios, y el cántico del Cordero, diciendo, grande y maravillosas son tus obras. Señor Dios Todopoderoso, justos y verdaderos son tus caminos. Rey de los santos, ¿quién no te temerá, oh Señor, y glorificará tu nombre? Pues solo tú eres santo, por lo cual todas las naciones vendrán y te adorarán, porque tus juicios se han manifestado. Las personas que están cantando en este coro, están cantando, están celebrando con el canto de Moisés. Al igual que Moisés, todo Éxodo 15 es prácticamente el canto de Moisés. Versículos de 1 al 9, nada más vamos a leer. Entonces cantó Moisés y los hijos de Israel este cántico a Jehová, y dijeron, cantaré yo a Jehová porque se ha magnificado grandemente. Ha echado en el mar al caballo y al jinete. Jehová es mi fortaleza y mi cántico, y ha sido mi salvación. Este es mi Dios y lo alabaré, Dios de mi Padre y lo enalteceré. Jehová es varón de guerra, Jehová es su nombre. Echó en el mar los carros de Faraón y su ejército, y sus capitanes escogidos fueron hundidos en el mar rojo.
Los abismos los cubrieron, descendieron a las profundidades como piedra. Tu diestra, oh Jehová, ha sido magnificada en poder. Tu diestra, oh Jehová, ha quebrantado al enemigo. Y con la grandeza de tu poder has derribado a los que se levantaron contra ti. Enviaste tu ira, los consumió como a hojarasca. Al soplo de tu aliento se amontonaron las aguas. Se juntaron las corrientes como en un montón. Los abismos se cuajaron en medio del mar. El enemigo dijo: perseguiré, apresaré, repartiré despojos. Mi alma se saciará de ellos. Sacaré mi espada y los destruirá mi mano. Eso dijo el enemigo, que lejos de la realidad. ¿Cómo se puede hablar cuando no se conoce al Dios de nuestra salvación? Y Moisés solamente escribió 2 cantos en toda su vida. El que acabamos de leer en Éxodo 15 y el que está en Deuteronomio 32, que también es un cántico largo. Estos mártires están gozosos al ver que el juicio ha llegado. Aquí este cántico de Éxodo 15 es el primer canto que registra la Biblia. Y el último canto está aquí en Apocalipsis 15. Este himno de Éxodo 15 se grabó en la memoria de los judíos. Hasta ahora se canta casi en todos sus servicios, en los oficios religiosos. Ellos lo recitan junto con el Shema, que es el credo de Israel. Se hace referencia a este himno conmemorando la más grande liberación de la historia de Israel, conducidos a través del mar de la persecución a la tierra prometida del cielo. Pero estos mártires tenían un himno que les era nuevo y propio. Está formado casi exclusivamente de las citas del Antiguo Testamento, especialmente de los Salmos. Coloquemos las palabras del himno que nos recuerdan: grande y maravillosas son tus obras. Por ejemplo, en el Salmo 111:2, grandes son las obras de Jehová, buscadas de todos los que las quieren. Salmo 98:1 habla porque ha hecho maravillas. Cantad a Jehová cántico nuevo, porque ha hecho maravillas. Su diestra lo ha salvado y su santo brazo. El Salmo 147 habla de justos y verdaderos son tus caminos también. Versículo 17. Justo es el Señor en todos sus caminos, misericordioso en todas sus obras. El Salmo 86 habla de todas las naciones que hiciste vendrán a postrarse delante de ti. Versículo 9 del Salmo 86. Todas las naciones que hiciste vendrán y adorarán delante de ti, Señor, glorificarán tu nombre. Porque tú eres el único santo, no hay santo como el Señor. Eso está en 1 Samuel 2:2, el cántico de Ana. No hay santo como Jehová, porque no hay ninguno fuera de ti, no hay refugio como el Dios nuestro. Nos hace ver lo conocedores que eran de la palabra estos mártires. Este cántico de Moisés es un repaso de todas sus obras. 2, cantan de sus justos juicios, del Rey de los Santos. 3, le dan la exclusividad: solo tú eres santo, solo tú eres digno, no solo por lo que haces, sino por lo que eres. Nos hace recordar a nuestra canción que dice: por lo que eres, Jesucristo, por lo que eres y nada más, no por lo que nos da, no, solamente porque eres Dios, eres bueno. Y 4, la adoración de todas las naciones. Esos mártires eran de todas las razas, de todas las lenguas, de todas las naciones, de todos los pueblos, y estaban reunidos ahí. Entonces estos vencedores cantan 2 himnos, el de Moisés, que ya lo hemos visto, y del Cordero. Cantan cánticos nuevos. A mi parecer son cánticos en lenguas. 2 veces lo repiten, el 14:3 también. Y cantaban un cántico nuevo delante del trono y delante de los 4 seres vivientes y de los ancianos, y nadie podía aprender el cántico, sino aquellos 144,000 que fueron redimidos de entre los de la tierra. Eran cantos espirituales, celestiales, en lenguas. No hay ni una sola palabra en ellos acerca de sus propios méritos.
solamente alabanzas al Dios del cielo. Se olvidaron de ellos mismos, de sus egoísmos, de sus logros. Solo Dios tiene que ocupar el lugar prominente en nuestras vidas, tanto desde acá como allá. Charles Spurgeon dice, en la perfecta visión de Dios, en la perfecta posición de Dios, uno se olvida totalmente del yo. En su presencia los mártires se olvidan de sí mismo. Su pensamiento solo está absorto en las maravillas que le rodean. Cuando habla del cántico de Moisés y del cántico del Cordero, quiere decir que no existe ningún conflicto entre la ley de Moisés y la gracia de Dios. Vemos dos cosas también. En el Éxodo, la salida y la destrucción del enemigo. Así es, la salida de los mártires y la destrucción del mundo que ya inminentemente va a venir. Están en todos los preparativos para que venga el último juicio sobre la tierra de las copas. La alabanza es muy importante. Se ve muchas veces a través de la palabra cómo Dios ha dado la victoria a su pueblo, a través de la alabanza, de la adoración. Y acto seguido tiene que haber gratitud por lo que ha hecho el Señor. Versículo 5. Después de estas cosas miré y he aquí que fue abierto en el cielo el templo del tabernáculo del testimonio. Cada vez que Juan dice miré y he aquí, significa que algo nuevo va a decir. Acá es el lugar santísimo, el tabernáculo del testimonio, donde el sumo sacerdote solamente podía entrar. Y ahí Juan está viendo que salen los 7 ángeles con sus 7 copas rebalsando de la ira de Dios. Qué impresionante debe haber sido para Juan como judío ver salir del lugar santísimo a los ángeles. De ahí sale el juicio de Dios, de la misma presencia de Dios, del templo, de su santidad. Él tiene que ejecutar el juicio sobre el pecado, si no, no sería un Dios justo y 3 veces santo. Por eso destinó a su propio Hijo, para que toda su justicia cayera sobre Él y no sobre nosotros, para darnos salvación y no destruirnos. Por su gran amor abrió un camino de escape para todos nosotros, pero el mundo no lo quiso reconocer. Como dice Juan, en el mundo estaba, el mundo por él fue hecho, pero el mundo no lo recibió. No lo valora, no acepta como vemos ahora hasta el final. Ahora viene la ira de Dios sobre los que amaron más las tinieblas que su luz. El tabernáculo del testimonio es un título que recibió el tabernáculo en el desierto. Está claro que Juan está viendo esta visión, no en términos del templo de Jerusalén, sino en términos del antiguo tabernáculo. Es de dentro del tabernáculo de donde salen esos ángeles, del lugar santísimo donde estaba el arca del pacto, donde se conservaban las tablas de la ley. La base de su juicio siempre es la violación de la ley. Los juicios salen del lugar donde descansa la ley de Dios, donde está dentro del arca la ley, la palabra de Dios. Nos muestran que ninguna persona ni nación pueden desafiar impunemente, indiferentemente la ley de Dios. Por eso el principio es estar en Cristo. Él es el cumplimiento de la ley. Y recién si estamos apegados a Él, estaremos en paz con Dios. Juan toma este nombre del tabernáculo para aplicarlo al templo celestial, al quinto templo que ya hablamos, que Dios tiene en el cielo preparado, donde está el arca, la misma que Nabucodonosor se llevó y el Señor se la llevó al cielo porque no existió nunca más, y a eso lo hemos visto. Versículos 6 y 7, y del templo salieron 7 ángeles que tenían las 7 plagas, vestidos de lino limpio, resplandeciente, y ceñidos alrededor del pecho con cintos de oro. Y uno de los 4 seres vivientes dio a los 7 ángeles 7 copas de oro llenas de la ira de Dios, que vive por los siglos de los siglos. 2 veces seguidas repite que hay un templo en el cielo.
Hemos visto en el versículo 5 y ahora en el versículo 6. Ya lo vimos en Apocalipsis 11:19. Y el templo de Dios fue abierto en el cielo, y el arca de su pacto se veía en el templo, y hubo relámpagos, voces, truenos, un terremoto y grande granizo. Los ángeles quieren mostrar que no hay nadie que pueda desafiar la ley de Dios. Las inmoralidades, los abortos, la indiferencia a Él van a tener su cosecha. Pero Dios quiere que nos arrepintamos antes de que venga el juicio. Los juicios vendrán a todos los burladores que desafiaron y le dieron la espalda a nuestro Dios. Los que estaban delante de Dios están con vestidos sacerdotales, con un cinto de oro, que significa una orden real. Nosotros también somos embajadores, somos real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Él, para anunciar sus virtudes. Tenemos también el compromiso de llevar este mensaje. Los ángeles son obedientes y nosotros no, hermanos. Y la comisión es ir por todo el mundo y llevar el evangelio a toda criatura. Se arrepienta o no se arrepienta, pero nosotros hemos cumplido como estos mártires, como estos 144,000, como estos 2 testigos. Rechacen o no, nosotros tenemos que cumplir con lo que Dios quiere. Y todos tenemos ese llamado. Y este mundo que va a perecer, no quisieron arrepentirse. Como dice Romanos 2:5, pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira, para el día de la ira. Estamos atesorando, estamos llenando la copa, la medida, hasta que por fin se va a rebalsar. Como dice el refrán, tanto va el cántaro por el agua que va a regresar sin asa, para el día de la ira, de la revelación del justo juicio de Dios. Así, hermanos, acumularon día a día con su desobediencia, con su rebeldía, hasta que no hubo más remedio. El sacerdote se podría considerar el representante de Dios entre los hombres, y estos ángeles vienen como representantes vengadores de Dios. Están revestidos con la soberanía del Rey de Reyes. Sus vestiduras son celestiales. ¿Se acuerdan del ángel en el sepulcro vacío? Marcos 16:5. Y cuando entraron en el sepulcro, vieron a un joven sentado al lado derecho, cubierto de una larga ropa blanca, y se espantaron los discípulos. Mateo 28:3. Su aspecto era como de un relámpago y su vestido blanco como la nieve. Estos son los habitantes del cielo que están descendiendo a la tierra a ejecutar el juicio de Dios. Son 7 ángeles, cada uno tiene una copa, que serán una tras otra. Cada uno tiene una porción de la ira de Dios. Llegó el momento, hermanos, sin retorno. Como en Sodoma, como en los tiempos de Noé, así serán en los finales de los tiempos. Ha habido muchas advertencias, pero no quieren escuchar. Más bien endurecen más y más su corazón. Los querubines tienen sus copas repletas, dice, rebosantes, que es la extremada ira de Dios contra el mundo. ¿Quién podrá estar en pie cuando Él se manifieste? Dice la palabra. Versículo 8. Y el templo se llenó de humo por la gloria de Dios y por su poder, y nadie podía entrar en el templo hasta que se hubiesen cumplido las 7 plagas de los 7 ángeles. Se llenó de humo el templo. ¿Qué significa? Un acontecimiento muy especial. Cada vez que habla del humo la palabra, es que hay algo muy especial de parte de Dios. Éxodo 19:18. Todo el monte Sinaí humeaba, porque Jehová había descendido sobre él en fuego, y el humo subía como el humo de un horno, y todo el monte se estremecía en gran manera. Éxodo 40:34. Entonces la nube cubrió el tabernáculo de reunión, y la gloria del Señor llenó el tabernáculo. Moisés no podía entrar en el tabernáculo de reunión porque la nube estaba sobre él y la gloria del Señor lo llenaba. Igual en la dedicación del templo de Salomón, Primera de Reyes, capítulo 8, versículos 10 y 11. Al salir los sacerdotes del santuario, la nube llenó la casa del Señor
y los sacerdotes no pudieron permanecer para ministrar a causa de la nube, porque la gloria del Señor había llenado su casa. ¿Cuál es la gloria de Dios? El Shekinah de Dios. Nadie podía entrar hasta que el juicio de las copas termine. Ningún sacerdote acá en la tierra podía acercarse porque su presencia era suficiente. En este templo del cielo tenían que esperar a que todo se consuma por su juicio decretado. En este momento y a estas alturas, cuando los ángeles bajan con sus copas, ya ningún sacerdote, ya todos están en el cielo, ningún ángel, solamente los enviados tienen que ejercer su labor. Ya no hay intercesión, hermanos. Hoy día la iglesia puede interceder. Llegará un día en que ya no podremos interceder por nadie, porque ya la ira de Dios llegó a su extremo. Hoy que estamos como iglesia, como sus reyes, como ese sacerdocio para Dios nuestro Padre, como cuerpo de su iglesia, podemos orar, interceder y Dios está esperando nuestras oraciones desde el altar de oración, del incienso. En el caso de Nadab y Abiú, de Saúl, de tantos desobedientes que no hicieron la voluntad de Dios, Dios le dijo a Samuel, no llores. Le dijo a Aarón, ya no llores por tus hijos, porque ya su ira, su juicio había llegado al extremo. Ya no se puede orar, ya no se puede llorar, ya no se puede hacer nada, sino decirle amén y amén, Señor, tú eres santo y la santidad conviene a tu casa. Y si no, ya no podemos hacer absolutamente nada. Ya empezó, hermanos, esos dolores de partos cada vez más fuertes. Ya lo estamos viviendo. Es difícil pensar esto, pero es una realidad inminente. Lo estamos viviendo. Ezequiel 33:11. Diles, le decía el Señor a Ezequiel, su profeta, vivo yo, dice Jehová el Señor, que no quiero la muerte del impío. Él no quiere que se vayan al infierno. Él quiere que todos vengan al arrepentimiento, sino que se vuelva el impío de su camino y que viva. Volveos de vuestros malos caminos. ¿Por qué moriréis, oh casa de Israel? Dice el Señor. No quiere que se vayan al infierno, no quiere que se muera el impío así como está, porque su vida será muy triste. Pero ¿ven lo contrastante? Pero sí ama la muerte de sus santos, porque ya tiene todo preparado para ellos. Y nosotros tenemos que ser como David, que decía el bien y la misericordia. Él ya podía vislumbrar lo que le esperaba. Le esperaba el cielo, la presencia de Dios. Decía, el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de mi Padre moraré por largos días. Pablo también vislumbraba, y así sucesivamente. Todos, hay tantos siervos que podían ver, Abraham, Isaac, los patriarcas, miraban esa patria celestial y añoraban. Pablo dice en 2 Timoteo capítulo 4:8, por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. ¿Qué diferencia entre la muerte del impío y la muerte de los santos? Y el salmista también vislumbraba, Asaf, en cuanto a mí, el acercarme a Dios es el bien. He puesto a Jehová, que es mi confianza, para contar todas sus obras. Qué precioso, hermanos. El hijo pródigo sabía que en la casa de su padre había abundancia, había paz, y quería regresar, anhelaba, y caminó y lo hizo. Y decía, y le diré a mi padre que me tenga, aunque sea como un jornalero, porque mejor es estar un día en tus atrios que habitar 1000 fuera de ellos en moradas de maldad. Que podamos tener ese sentir, hermanos. ¿Se recibirá la copa de la salvación o la copa de su ira? Salmo 116, del 12 al 19. ¿Qué pagaré a Jehová por todos sus beneficios para conmigo? Tomaré la copa de la salvación e invocaré el nombre de Jehová. Ahora pagaré mis votos a Jehová delante de todo su pueblo. Ahora, hoy es el día de salvación. Hoy es el día de hacer grandes decisiones. Versículo 15, estimada es a los ojos de Jehová
la muerte de sus santos. Oh Jehová, ciertamente yo soy tu siervo, siervo tuyo soy, hijo de tu sierva. Tú has roto mis prisiones, te ofreceré sacrificios de alabanza e invocaré el nombre de Jehová. A Jehová pagaré ahora mis votos delante de todo el pueblo, en los atrios de la casa de Jehová, en medio de ti, oh Jerusalén. Hermanos, dice claramente que no pasará esta generación. Quiere decir que es la generación que puede ver estas señales. Somos nosotros los que vemos. No hay otra generación que vea tan claramente y tan de cerca todo el cumplimiento de su pronta venida. Dentro de muy poco, hermanos, estaremos viviendo en las moradas celestiales, mientras que el mundo y los que se alejaron de él pasarán los dolores más fuertes que nunca se imaginaron. Y después de eso, si no pagan con su vida, les espera un infierno de terror. Tenemos que orar y comprometernos con Él. Solo Dios puede mostrarnos para hacer el corte con lo terrenal, circuncidar nuestro corazón y entregarnos con sinceridad, con integridad, y ser de esos valientes que estaban de pie, triunfadores, en ese mar estable, en esa misma presencia de Dios. Así quiere el Señor que estemos, que podamos decirle al Señor y cantarle con todo nuestro corazón. Y al estar aquí delante de ti te adoraré. Postrado ante ti mi corazón te adora, oh Dios. Y siempre quiero estar de acá hasta tu presencia para adorarte. Y siempre te amaré, siempre te adoraré. Hemos decidido eso para aquel que nos amó y se dio por nosotros. Al estar en la presencia de tu divinidad y al contemplar la hermosura de tu santidad, mi espíritu se alegra en tu majestad. Te adoro a ti, te adoro a ti, cuando veo la grandeza de tu dulce amor y compruebo la pureza de tu corazón. Mi espíritu se alegra en tu majestad. Te adoro a ti, te adoro a ti, y al estar aquí delante de ti te adoraré. Postrado ante ti, mi corazón te adora, oh Dios, y siempre quiero estar para adorar y contemplar tu santidad. Te adoro a ti, Señor, te adoro a ti, y al estar aquí delante de ti te adoraré. Postrado ante ti, mi corazón te adora, Dios, y siempre quiero estar para adorar y contemplar tu santidad. Te adoro a ti, Señor, te adoro a ti. Siempre te amaré, siempre te adoraré, siempre te cantaré, siempre te exaltaré. Aquel que nos amó, testigo fiel, exaltaré al que es principio y fin, al gran yo soy, adoraré a aquel que nos amó, testigo fiel, exaltaré al que es principio y fin, al gran yo soy, adoraré
Jesús mi Señor, resplandor de la gloria de Dios. A Jesús mi gran Rey, alabanza y honra daré. Siempre te amaré, siempre te adoraré, siempre te cantaré, siempre te exaltaré. A Jesús mi Señor, resplandor de la gloria de Dios. A Jesús mi gran Rey, alabanza y honra daré.